Muy buenos días, queridos amigos, hermanos de la red social. Les saluda Pastor Otto García. Hoy lunes 18 de noviembre. Ya viene el día en que vamos a comer pavos, que aquí en Estados Unidos se celebra el Día de Acción de Gracias. Y es un privilegio estar con ustedes nuevamente después de estos días que estuvimos con el Pastor Juan Bonilla. Fue una bendición compartir con él. Teníamos años de no vernos. Él salió de esta congregación hace años atrás y está en Ecuador. Saludos a la familia de nuestro hermana Mélida y hijos allá. Saludos a todos en Ecuador. También quiero darle las gracias a Dios por un día más, una semana más. Qué bendición tener vida. Y hoy quiero, hermano, a traer un verso muy conocido. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios bendiga su palabra en esta mañana. El mensaje más grande de la Biblia es lo que acabamos de leer. Podremos tener el Antiguo Testamento, podremos tener el Nuevo Testamento, pero el mensaje más grande que está en la Biblia es este, que Dios amó al mundo. Ahora, ¿por qué es el mensaje más grande que hay en la Biblia? Porque Dios es Dios con o sin nosotros. Él es santo con o sin nosotros. Él es todopoderoso con o sin nosotros. Pero dice la Biblia que Dios tomó una decisión. Y la decisión fue amar al hombre que Él había creado. Al momento que Dios crea la humanidad, Dios le nace ese amor por la criatura llamada hombre que Él creó. Dios sabía que el hombre iba a fallar, sí, Él es omnisciente, Él todo lo sabe. Él sabía que el hombre iba a fracasar, sí lo sabía. ¿Sabía Dios que el hombre iba a desviarse del camino de justicia e ir tras el camino de pecado? Claro que sí, sí lo sabía. Sin embargo, dice la Biblia, que Dios nos amó a nosotros conforme a Romanos capítulo 5, que cuando aún éramos enemigos de Dios por causa de nuestros delitos y pecados, Él aún nos amó, nos amaba ahí. Dios te amó a ti, querido hombre y mujer, joven, jovencita, anciano, anciana, aun cuando nosotros no queríamos nada con Él, Él ya nos amaba. Esa es una doctrina inconmovible de la fe cristiana. El ser humano no se ha ganado la salvación. Quiero repetir eso una vez más. El ser humano no se ha ganado la salvación. Hemos querido llegar a Dios a través de nuestros rituales, de nuestra religiosidad, a través de lo que hacemos, pero nada de lo que nosotros hacemos nos lleva a ganar la gracia o el favor de Dios. No existe nada que usted y yo hagamos para tener los méritos de ser dignos delante de Dios. El hombre es polvo, es tierra. Dice la Biblia en el Antiguo Testamento que nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia. Ahora, cuando yo leo la Biblia y veo la humanidad, cuando yo empecé al Evangelio, empecé a leer la Biblia, yo empecé a descubrir que habían cosas en mí que no agradaban a Dios. Lo más difícil fue, ¿cómo hago yo siendo pecador adaptarme a un Dios santo, a un Dios que es pureza, santidad? ¿Cómo hago yo para alcanzar a ese Dios? ¿Puedo hacerlo a través de meditación trascendental? No. ¿Puedo hacerlo por filosofía? No. ¿Lo puedo alcanzar a través del enfoque universal en la mente? No. Esas son cosas que hacemos nosotros que no alcanzan a Dios. Queremos llegar a un subconsciente más alto, no se puede. Dios es inalcanzable.
Por eso es que existen tantas religiones, tantas sectas, tantos movimientos esotéricos. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere alcanzar parte o algo de Dios y no se puede. Pero cuando yo leo la Biblia, Dios tuvo un medio de alcance al ser humano. ¿Cómo fue que Dios nos alcanzó a nosotros? ¿Qué ritual nos pidió hacer? ¿Qué nos demandó hacer para recibir esa dignidad de poder buscarlo a Él? Cuando yo leo la Biblia, dice la Biblia, y de tal manera amó Dios al mundo. No le puso requisito. Interesante. Simplemente lo amó y dio a su Hijo unigénito. Dios se hizo hombre y vivió entre nosotros. El que conocemos como Jesús, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nació en el pueblo de Israel, fue un judío que trajo un mensaje de amor, trajo un mensaje que cambiaría la historia de la humanidad por completo. Muchos lo han querido rechazar, negar su existencia, muchos lo han nombrado que era un loco, un demente, unos dicen que murió en Cachemira, otros dicen que era un loco, que simplemente lo que habló no tenía nada sólido. Y han habido formas de que han querido criticar la vida, las palabras de nuestro Señor, pero hay algo muy interesante, que Él cumplió lo que dijo. Dio su vida por los pecadores y resucitó entre los muertos. Esa es la victoria del creyente. Pero lo lindo de toda esa victoria no sirve si no hubiera amor involucrado. Es el amor que Él tuvo a nosotros que vino a cambiar la historia. ¿Por qué? Porque en 1965, el año en que nace su servidor, Dios me vio en el vientre de mi madre, me vio salir. Cuando nazco, ¿qué es lo que Dios dice? Él tiene un propósito. ¿Por qué? Porque Él me amó. Al momento que usted sale del vientre de su madre, quiero empezar en esa época de tiempo. Al momento que salimos del vientre de nuestra madre, Dios nos ve y dice, esta criatura, este niño, esta niña, tiene un propósito. ¿Por qué? Porque Dios amó al mundo de tal manera que Él dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué lo dio? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Todo lo único que Dios nos pide es, cree en Jesucristo. Acéptalo en tu corazón. Cuando Él viene, hermano, a nuestra vida, Él nos transforma por completo. No somos lo que éramos. Hay un cambio muy bello. ¿Por qué? Porque hemos tenido ese encuentro. Él ha transformado nuestra vida. Oiga, ¿por qué una persona que tenía en su mente una carrera, en el caso mío, estaba estudiando criminología en el colegio en Los Ángeles, quería yo ser detective de policía, ya había pasado el examen, ya había estaba esperando la entrevista para entrar a policía en Los Ángeles? Oiga, y de repente Dios me dice, no es lo que quiero que hagas. Y como yo no hice caso, tuve el accidente en mi brazo que ya les he hablado antes, y eso me sacó de allí, ya no pude seguir. ¿Y qué pasó? Bueno, paré misionero varios años, sirviendo a Dios, regresé a California, estudié radiología, me metí al área médica otra vez. Oiga, y hoy estoy de pastor. ¿Por qué? Porque ese amor de Dios que Él me mostró, me enamoró a mí. Me cambió, me transformó. Ya no pude ser el mismo. ¿Por qué razón? Porque el Dios de la gloria mostró su misericordia. Y puede ser que tú me estás viendo, tal vez tú en tu vida sientes que no tienes una meta, sientes que no tienes un principio, un futuro, sientes que no hay nada para ti. Déjame decirte, Dios te amó antes de que el mundo fuera creado y tiene un propósito para ti. ¿Qué tienes que hacer? Simplemente creer en Él, arrepentirte de tus pecados y entregarle tu corazón.
Es lo único que Dios te pide y tú verás el cambio que hay en tu vida. Así que esta mañana los dejo con este corto pensamiento. Dios me los bendiga. Recuerde, de tal manera te amó Dios. ¿Hay alguien que te ama? Sí. Se llama Jesucristo. Dios te ama. Y para mí, eso es lo más grande del mundo. Que el Creador de todo me ame. Dios te ama. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias por el amor que nos has dado en Cristo Jesús. Gracias porque no lo merecemos, Señor. Pero te pido en esta mañana que tú bendigas a cada uno de los que están aquí presentes. Bendícelos a los que están viendo, a los que verán más tarde este video. Permite, Señor, que ellos entiendan, que entendamos que tú nos amas, porque tienes cosas bellas para nosotros. Gracias, Señor, por toda tu misericordia. Recibe la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga. Hoy partió nuestro hermano Juan Bonilla a Ecuador. Que tenga un bendecido viaje. Saludos a la familia allá en Ecuador. Y estaremos mañana de nuevo con los devocionales. Dios los bendiga. Se despide de usted el pastor Otto García. Bendiciones. Y nos vemos, hermanos, en el trabajo.